buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 6 de junio de 2025. Ya saben que el interés informativo estaba hoy especialmente centrado en lo que tenía que pasar en la conferencia de presidentes que congrega en el mismo foro al Gobierno central, es decir, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los presidentes de todas las comunidades autónomas. No había unas grandes expectativas, como luego veremos, y aunque ya ha terminado la conferencia y en este mismo momento se están empezando a producir las primeras comparecencias, que son muy difíciles de seguir, porque sale cada uno de los presidentes y de manera simultánea, no de manera concatenada, pues cada uno cuenta su película, con lo cual en este momento pues hay como 6 o 7 cámaras activas reclamando o recabando las opiniones de lo que ha ocurrido de unos y de otros. Ya les digo que por lo oído, ahora intentaremos entrar en todo el detalle que podamos, no ha habido ningún acuerdo. Es decir, esto no va a pasar a la historia como una conferencia de presidentes donde se haya producido ningún tipo de consenso sobre ninguna de las materias que se querían tratar. El asunto estrella era la vivienda. Y luego veremos que las declaraciones que estamos escuchando pues, nos alejan cualquier posibilidad de que haya un acuerdo en la estrategia que quiera seguir el Gobierno central y el que quieran seguir las comunidades autónomas. Pero bueno, lo cierto es que no recordaremos, por lo tanto, esta conferencia de presidentes como la conferencia donde se pusieron de acuerdo los representantes del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, pero sí como la conferencia de presidentes donde se produjeron un par de incidentes, los dos protagonizados por Isabel Díaz Ayuso, que han adquirido relieve informativo. El primero se ha producido antes de entrar en la sala, cuando se estaban empezando a saludar los asistentes en representación del Gobierno central. Estaba el presidente del Gobierno, estaban algunos ministros y estaban los presidentes autonómicos. Mónica García es ministra de Sanidad y es la archipámpano, como saben ustedes, de Más Madrid. Y ha querido ir a saludar a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso le ha tendido la mano, pero le ha retirado la cara cuando Mónica García quería darle 2 besos. Y esto lo han captado todas las cámaras. Ha sido el primer incidente de una cierta violencia visual, tampoco digo verbal. Hay 2 versiones de lo que ha ocurrido, la que da Más Madrid y la que da la propia Isabel Díaz Ayuso. Vamos a conocer las dos. Jesús Sánchez. Buenas tardes. La versión que traslada el entorno de la ministra es que Mónica García ha ido a saludar con normalidad a la presidenta madrileña. Entonces, Isabel Díaz Ayuso le ha quitado la cara y la ha acusado de haberla llamado asesina, un extremo que la ministra niega. Y según la otra versión, Ayuso estaba dando la mano y saludando a todos los ministros cuando se ha acercado García. Esta ha pretendido darle 2 besos. La presidenta le ha ofrecido la mano y le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea. Y le ha indicado que eso no tenía un pase. El sonido al que se refiere Ayuso es este. Ustedes no solamente firmaron protocolos de la vergüenza, ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias. Señora Paredes, no. Se trata de la intervención de la diputada de Más Madrid, Diana Paredes, durante la comparecencia de la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, donde afirmó que en la primera ola del coronavirus se diseñó un plan macabro que condenaría a morir a 7.291 personas mayores y firmaron además sentencias de muerte. Finalmente se ha acercado una persona de protocolo y las ha separado. Bueno, esto es lo que cuentan uno y otro. Lo cierto es que Ayuso ha hablado también de esta cuestión. Les digo que la conferencia ha terminado hace pocos minutos, están saliendo los presidentes autonómicos. Cuando han visto los medios de comunicación a Isabel Díaz Ayuso, lo primero que le han querido preguntar es por este incidente. ¿Qué ha dicho Ayuso del incidente? Escúchenla. Pero no quiero que me dé 2 besos una persona que constantemente nos llama asesinos, que ayer mismo el grupo parlamentario y el partido político que dirige en Madrid dice que nosotros ejecutamos sentencias de muerte, asesinamos ancianos, dejamos morirlos, etcétera, como hacen siempre. Eso no es respeto institucional, eso es hipocresía institucional y de hipócritas el mundo está lleno. Creo que no tiene un pase lo que hacen cada día. Bueno, quiero pensar que los periodistas preguntarán al resto de presidentes autonómicos por este incidente, pero no me consta que todavía haya habido ninguna respuesta sobre esta materia y por lo tanto no les puedo contar lo que han dicho el resto de los asistentes a la conferencia de presidentes sobre este rifirrafe entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso. Lo que sí que ha hecho la secretaria general del Partido Popular, partido en el que milita Isabel Díaz Ayuso, naturalmente, es defender a la presidenta madrileña. Escuchen a Cuca Gamarra.
Cuando una ministra te está acusando de ser una asesina y sabe la ministra perfectamente que lo que hizo la Comunidad de Madrid fue proteger a sus ciudadanos durante una dura pandemia, evidentemente creo que la falta de respeto de llamar a un dirigente político asesino y de culparle de los fallecimientos de la gente a la que estuvo protegiendo y tratando, creo que no puede, es la mayor anormalidad en la que se puede vivir en un país. Bueno, por lo tanto, es lógico, la secretaria general del Partido Popular tomando partido por Isabel Díaz Ayuso, que milita en el Partido Popular. ¿Y qué es lo que están haciendo en Más Madrid? Pues naturalmente los, digamos, cargos intermedios o los cargos visibles de Más Madrid están respaldando a la presidenta de Más Madrid, vamos, a la cabeza visible de esa formación política que es Mónica García. Escuchen lo que ha dicho Manuela Bergerot. Está claro que Ayuso está de los nervios por las residencias porque ya hay un imputado que la apunta directamente a ella en sede judicial. Lleva 5 años reivindicando los protocolos de la vergüenza y ya no puede volver atrás. Eso es lo que explica todos y cada uno de los numeritos que monta la presidenta. Bueno, esto es lo que ha dicho Manuela Bergerot, que es la portavoz, como ustedes saben, de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Rita Maestre, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho exactamente lo mismo. Por lo tanto, nos lo podemos ahorrar porque parece como que se hayan puesto de acuerdo y el nerviosismo de Ayuso es lo que han querido recalcar en sus declaraciones públicas. Pero les decía que la conferencia de presidentes de hoy pasará a la historia por 2 incidentes, los 2 protagonizados por Isabel Díaz Ayuso. Uno es este, que les acabo de resumir, del rifirrafe durante el saludo con Mónica García. Y luego el segundo, que ya sabíamos que se iba a producir porque lo había anunciado ayer la propia Isabel Díaz Ayuso, es el momento en el que ella se levanta y se va de la sala de la conferencia de presidentes porque los presidentes que tienen lenguas vernáculas, es decir, illa en primer lugar y Pradales, bueno, no, si lo queremos hacer por orden cronológico, primero Pradales y después illa, uno en euskera y otro en catalán. Igual, cuando han empezado a hablar para que los demás se pongan el pinganillo, Isabel Díaz Ayuso ha cogido y ha cumplido lo que nos dijo ayer que iba a hacer, que es levantarle e irse. Luego, cuando ha terminado la reunión, ha vuelto a justificar por qué lo ha hecho. No tiene sentido que en los pasillos estemos hablando en perfecto español entre todos y que luego me tenga que poner un pinganillo para entenderme en mi casa, en España, en Cataluña, con presidentes autonómicos. No tiene sentido que 10 metros antes hablemos en español y luego tengamos que poner traducciones. Vamos a llegar entonces al traductor entre el valenciano y el gallego. ¿Solamente se quiere visibilizar cada vez más un Estado plurinacional que no somos? Bueno, tengo que decir que también sobre esto quiero pensar habrá habido declaraciones o habrá declaraciones de los otros presidentes autonómicos, pero tampoco me consta que de momento hayan hablado sobre esta cuestión en concreto. Y aquí reproducimos el esquema de antes, es decir, ¿quién va a apoyar a Ayuso? Pues naturalmente los dirigentes de su partido. Esta mañana Tellado, que ha estado en el programa de Federico Jiménez Los Santos, pues ya daba por hecho que se iba a producir antes de que se produjera y nos ha contado para qué sirven las lenguas. Y después de que se produjera el incidente, una vez que ya ha sido narrado, digamos, en las crónicas periodísticas, una vez más la secretaria general del PP, es decir, Cuca Gamarra, ha querido salir en ayuda, en auxilio, en apoyo de Isabel Díaz Ayuso. Cada uno es dueño de sus propios actos, ¿no? Yo soy presidente de Canarias, siempre he pedido respeto para mi comunidad autónoma y por lo tanto creo que tenemos que respetar también a las otras comunidades autónomas y a las lenguas cooficiales. Bueno, este era Clavijo, que es el presidente canario y que es una de las voces discrepantes. No todo el mundo está de acuerdo con lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. En su partido, pues ha habido un momento en el que, además, por la vía de los hechos, yo creo que Isabel Díaz Ayuso se habrá sentido incómoda, porque Alfonso Rueda, que es el presidente de Galicia, ha empezado a hablar en gallego. Es verdad que durante muy poquito tiempo, pero bueno, era un gesto, y ahí no se ha levantado Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, no solo es Clavijo, presidente canario, el que ha querido afiar en la conducta a Isabel Díaz Ayuso, sino también de alguna manera el presidente gallego pues ha querido marcar distancias con la posición de Isabel Díaz Ayuso. Y esa actitud de Isabel Díaz Ayuso de tener 2 varas de medir, una con Pradales y otra con Rueda, es la que ha querido significar José María Figaredo, que es el portavoz de Vox, para poner a Isabel Díaz Ayuso a caer de un burro. Vemos además, bueno, en esta conferencia de presidentes, pequeños teatrillos que sirven aún más para desviar la atención. Sin ir más lejos, la señora Ayuso, cuando un presidente empieza a intervenir en vascuence, se retira de la mesa y, sin embargo, cuando otro presidente se pone a intervenir en gallego, se mantiene escuchando muy atenta.
Bueno, estas son las dos anécdotas, insisto, ya que las queramos elevar a categorías o no, pues esto ya depende de cada uno. Pero yo creo que recordaremos sobre todo la conferencia de presidentes por estas dos cuestiones y de hecho, de momento, lo que más tinta ha hecho correr por los titulares de los medios de comunicación han sido estos dos incidentes que acabo de resumirles. Les decía al principio, a propósito de las cuestiones que se han debatido, ahora me ayudará Noelia Bautista, pues también está atenta a lo que están diciendo en este momento los presidentes autonómicos que están hablando de todo un poco, pero no ha habido acuerdo en nada. Para empezar, ni siquiera en lo que deberían tener en común, una anécdota. Todos le han pedido, todos los del PP, quiero decir, naturalmente, y ya no lo ha pedido, y el PNV no lo ha pedido. Y me parece que Clavijo tampoco lo ha pedido, la verdad, en eso no estoy muy del todo seguro. Pero vamos, todos los presidentes del Partido Popular, sin excepción, le han dicho a Sánchez que convoque elecciones. Que esto ya no hay quien lo aguante y que por tanto tiene que convocar elecciones. Y sin embargo, Pedro Sánchez ha dicho, abandonen ustedes toda esperanza, porque esta legislatura va a durar hasta el 27. Bueno, no ha habido acuerdo, por supuesto, en eso, ni tampoco hasta donde yo sé en ninguna de las cuestiones puntuales, pero tampoco esto nos tiene que sorprender, porque con carácter previo ya nos lo habían avisado. Hay algunos testimonios inequívocos de algunos presidentes autonómicos del Partido Popular que sabían a lo que iban. Por ejemplo, escuchen a Moreno Bonilla. Reconozco que no hay grandes expectativas, puesto que en las reuniones previas que hemos tenido nunca hemos alcanzado un acuerdo. Y no era solo Moreno Bonilla. Escuchen ahora al presidente de Castilla y León, al señor Mañueco. Pues la verdad es que la conferencia de presidentes es un poco al estilo Sánchez, sin trabajo previo, con absoluta falta de rigor. Yo creo que la conferencia va a servir para poco, por no decir para nada. Bueno, pues yo creo que ese vaticinio se ha cumplido. El primer presidente autonómico que ha abandonado la reunión ha sido Fernando Clavijo, el canario, porque por lo visto tenía una agenda muy apretada en su comunidad autónoma y tenía que irse el primero. Y por lo tanto es el primero que ha abandonado la sala y el primero que se ha enfrentado con los periodistas. A él que le interesaba, cada uno iba con su problema prioritario, cosa que por otra parte también es normal. Cada comunidad autónoma pues establece sus prioridades y para Canarias lo más importante es que le echen una mano al asunto de la inmigración, porque es la comunidad autónoma que está soportando la llegada de más menores inmigrantes a los que tiene que atender sin medios y sin recursos necesarios. Por lo tanto, a Clavijo le interesaba mucho encontrar la solidaridad del resto de los presidentes autonómicos. Y cuando le han preguntado, ¿ha encontrado la solidaridad que buscaba? La respuesta de Clavijo es, buenas palabras, muchas. Ahora, actos concretos, ninguno. Todo el mundo entiende la situación de Canarias, pero siempre al final tienen que ir con orden, tienen que ir con financiación, tienen que ir. Siempre hay alguna condición, algún condicionante a la hora de pues hablar de esa distribución de los menores. Bueno, insisto, esta es la prioridad de Canarias, pero si había, por lo menos, insisto, con carácter previo, lo veremos en las declaraciones si hay que llegar a otra conclusión que se esté produciendo en este momento en el que yo les estoy hablando, pero con carácter previo se había dicho cuál iba a ser el gran asunto, el asunto estrella, como se dice coloquialmente, la vivienda. Y el presidente del gobierno lo que quería era alcanzar un acuerdo con todas las comunidades autónomas para establecer unas líneas generales que pudieran solventar uno de los problemas más acuciantes, sobre todo para la gente joven, que es el problema de la vivienda. Y de hecho el propio Pedro Sánchez pues iba con la idea de que sus propuestas pudieran ser por lo menos escuchadas y atendidas. Así lo manifestaba con propuestas concretas además justo antes de que empezara la reunión. Esa vivienda protegida se está financiando con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, fundamentalmente de la clase media y trabajadora. Lo que no tiene ningún sentido es que se desamortice posteriormente, se venda, por ejemplo, a fondos buitre o a otro tipo de fondos de inversión. Y, por tanto, lo que estamos pidiendo también a las comunidades autónomas es que blindemos todo ese parque de vivienda pública para que en el futuro, cuando nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas tengan el mismo problema que tienen ahora mismo las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes, por cierto, pues tengan un parque de vivienda público blindado al que poder acceder para poder emanciparse y comenzar su vida como ellos deseen. Bueno, esa era una de las propuestas concretas que llevaba a esta conferencia de presidentes el presidente del gobierno. Hay que decir que, digamos,
así como mucha simpatía no tenía esa propuesta en la mayor parte de los presidentes autonómicos. El único que la apoyaba de manera inequívoca era uno de los dos presidentes autonómicos, bueno, no, hay tres, no me quiero equivocar. El Partido Socialista tiene Asturias, tiene Castilla-La Mancha y tiene Cataluña. Bueno, pues Salvador Illa, el presidente catalán, es el único que a la hora de hablar de vivienda le agradecía a Sánchez las propuestas que había llevado a esa conferencia. Uno de los aspectos que creo que debemos abordar, compartir diagnósticos y también desde mi punto de vista intentar llegar a un acuerdo es una de las cuestiones que más afecta, que es la vivienda. Quiero agradecer que el presidente del gobierno nos haya hecho una propuesta para ir más allá con políticas de vivienda y quiero decir que desde Cataluña seguiremos intentando estar a la vanguardia en todas estas cuestiones. Bueno, por lo tanto, Illa agradecía los esfuerzos de Sánchez por poner esto en la agenda y por tratar de buscar soluciones eficaces compartidos por todos, pero no lo ha conseguido. Les digo, de las declaraciones que hasta ahora hemos conocido, las que se han producido en los últimos 40 minutos, ya tenemos algunas inequívocas. Por ejemplo, la propia Isabel Díaz Ayuso hablando de vivienda. Escúchenla. Nosotros estamos en contra de seguir interviniendo en la vivienda. Se está fomentando la ocupación y la inquiocupación, algo que para el Gobierno parece una tontería. Ya le he dado unas cifras preocupantes de familias que sufren ocupación en España y la inquiocupación, que es otro delito, se está propagando por todo el territorio nacional. ¿Y qué está haciendo con esto? Que muchos ciudadanos, primero que no eran vulnerables, especialmente mujeres y mujeres mayores, lo sean, y después que otros muchos españoles no se atrevan a poner sus viviendas en alquiler porque se inquiocupan. Bueno, por lo tanto, insisto, ya ven ustedes que la receptividad por parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular pues no estaba en la longitud de onda que le hubiera gustado al presidente del Gobierno. Vuelvo a repetir que todavía no tengo una idea clara de lo que han respondido los presidentes autonómicos sobre esta misma materia, porque se están produciendo ahora mismo las comparecencias simultáneas ante los medios de comunicación. Lo que sí que sé es que Madrid no es el único que ha querido manifestar una actitud de poca receptividad ante las políticas de vivienda que ha puesto encima de la mesa el Gobierno. Escuchen ahora al presidente de Castilla y León, el señor Mañueco. Mire, si hablamos de la propuesta de vivienda, más bien parece una propuesta de los fontaneros de Moncloa que una propuesta seria. Ha habido mucha improvisación. Fíjese si ha habido muchísima improvisación y falta de ese trabajo necesario con antelación, que en Castilla y León, teniendo en cuenta esta propuesta, tendríamos que recortar derechos, porque nosotros construimos más vivienda, damos más ayudas, hacemos más vivienda pública. Bueno, insisto, ahora llegará Noelia Bautista enseguida y me contará todo lo que yo no haya tenido oportunidad de contarles, que sepamos hasta ahora, porque y vuelvo a repetir que las comparecencias se siguen produciendo. Pero no sé, no me consta, por lo menos no he leído ninguna referencia a propósito de si ha salido a relucir en esta conversación que han tenido los presidentes autonómicos con el señor Sánchez a propósito de la corrupción. No tengo ni idea. Lo que sí que sé es que de corrupción se sigue hablando. Entre otras cosas porque seguimos conociendo datos pues que no hablan demasiado bien, ni del Gobierno, ni de la trama que estaba liderando la fontanera del PSOE, que así es como la hemos terminado conociendo. Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero que sepan es que hoy Libertad Digital ha difundido un vídeo con su audio correspondiente en el que se escucha perfectamente a Leire Díez decir que es una fontanera y que además trabaja en combinación con otras fontanerías. Miguel Ángel Pérez. El audio al que ha tenido acceso Libertad Digital se corresponde con una reunión celebrada el pasado 23 de abril en la que participaron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet, el abogado Jacobo Teijelo y otro empresario que es investigado en una trama de fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Díez, Dolcet y Teijelo intentan convencer a este empresario imputado de que debía abandonar a su abogado, el penalista José Antonio Choclán, para ser defendido por el propio Teijelo. Durante el encuentro discuten si se puede garantizar o no un pacto con la Fiscalía para absolver al empresario. En ese momento, Leire Díez toma la palabra y afirma que ya se está trabajando con la otra fontanería para lograr este objetivo. Espera, una pregunta. De eso mismo que tú le estás diciendo que le pregunte a Choclán, que es una pregunta obvia porque es una pregunta trampa para ver hasta dónde está dispuesto Choclán a mojarse, cambiándose de abogado. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Cambiándose de abogado porque no lo puedes hacer tú.
No, yo le digo que sí. No, yo le digo que sí, pero a mí me dice con el argumento del cambio de abogado o no cambio, pero tú me puedes garantizar esto, y yo le digo, obviamente no. Ni choclán, es que nadie te va a garantizar porque no te puede garantizar nada. Una cosa, que tú tengas todas las papeletas para salir libre de todo esto, sí, claro. Y que ya estamos trabajando también con la otra fontanería para ello, claro. Tal y como se puede apreciar en la grabación, Leire Díez asuma implícitamente que forma parte de una fontanería y que se está trabajando con una segunda fontanería. Bueno, yo no sé a qué fontanería pertenecía, si a la primera o a la segunda. El ex juez, ya lo saben, también es un audio que ayer difundía Libertad Digital, que estaba trabajando para apartar o por lo menos para quitarle de las manos a la juez Viedma la investigación sobre el hermano del presidente del gobierno. Pero sí que conocíamos con toda claridad el audio que le hizo llegar a la propia Leire Díez diciendo que bueno, que estaba en ello y que le mantendría informada de las maniobras que estaba haciendo para apartar al juez. Y esto ha tenido inmediatamente consecuencias. ¿Por qué? Porque, hombre, que se sepa que se está trabajando para tratar de desacreditar a un juez que está actuando en su propia, esfera jurisdiccional, es algo que a los jueces no les gusta. Les gusta tan poco, y esta es una noticia que me parece relevante, que hoy casi todas las asociaciones, naturalmente siempre hay alguna excepción, y ya saben ustedes a qué me refiero, han suscrito un manifiesto, una especie de escrito de protesta, tratando de proteger a la juez Viedma. Nos lo cuenta también Miguel Ángel Pérez. Las 4 asociaciones judiciales, APM, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han publicado un comunicado este viernes de respaldo y solidaridad con la juez Beatriz Viedma, instructora del caso David Sánchez, que la semana pasada procesó al hermano del presidente del gobierno por prevaricación y tráfico de influencias. El comunicado de apoyo tiene su origen en las informaciones desveladas por Libertad Digital que destapan las maniobras de la cloaca del PSOE para dinamitar el caso David Sánchez. Por su parte, la asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra Leire Díez, de la cloaca socialista, y el abogado Luis José Sáenz de Tejada por delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias tras los audios desvelados en exclusiva por esta casa sobre la cloaca del PSOE, maniobrando para apartar a la juez Viedma del caso David Sánchez. Bueno, pues ya saben que es viernes, que es día 6 de junio de 2025 y que ahora tenemos que completar con más dificultad que otros días el panorama informativo sobresaliente de la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un circo de 5 pistas, no de 2 ni de 3, de 5. Me decía Noelia, y a ver qué hago yo ahora. O sea, ¿cómo cuento yo lo que están diciendo simultáneamente 5 presidentes autonómicos ante 5 ruedas de prensa completamente distintas? Y yo, que como ven ustedes soy muy solidario, digo, lo siento mucho, Noé, yo he salvado mi jurisdicción, haz lo que puedas. Pero como yo tengo un equipazo de informativos aquí detrás y también de En Casa de Herrero, todo el mundo está trabajando a destajo y están sacando todo lo que pueden ya marchas forzadas, porque como decías, Luis, están compareciendo ahora mismo 5 presidentes autonómicos en 5 salas diferentes, incluso uno de ellos, Juan Jesús Vivas, lo está haciendo fuera en el patio porque para él no había una sala disponible. Todos los presidentes autonómicos, como decimos, están compareciendo en estos momentos en ese cónclave, después de ese cónclave donde ha sido protagonista Isabel Díaz Ayuso, pero no ha sido la única. Acaba de hablar también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no ha podido contestar a más preguntas porque en este caso también tenía una agenda apretada, como Clavijo decía que tenía que volar porque mañana tiene que estar en el Rocío. Entre las preguntas que ha contestado, ha respondido, así como van a escuchar, a la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales y que coincidan con las autonómicas. Ya nos dijo ayer el socialista Emiliano García Paje que por su lado no quería que esto pasara de ninguna manera por no sufrir ese arrastre nacional. Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene miedo. Yo no miro lo que vaya a hacer el presidente del gobierno. Él convocará cuando es una potestad de más personal, con lo cual convocará cuando él considere oportuno. Yo creo que lo debería hacer cuanto antes. Si él las quiere hacer coincidir con las autonómicas, pues adelante. Desde mi punto de vista, yo no tengo ningún problema. Es más, creo, y lo digo serenamente, que probablemente sería un incentivo. Más cosas que se están contando. Ha dicho Moreno Bonilla antes de marcharse también que culpa a Pedro Sánchez de la polémica de los pinganillos que hemos visto hoy y no ha querido valorar la salida de Isabel Díaz Ayuso de la conferencia cuando se hablaba en las lenguas cooficiales. Ha dicho que él no es ayusólogo. Vamos con más reacciones. Las últimas, por ejemplo, también de Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, al hilo de que este conclave ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ha lamentado en este caso el presidente de Murcia que no se ha llegado tampoco a un entendimiento en materia de financiación.
Por eso urge la reforma del sistema de financiación y así se lo hemos reiterado la práctica mayoría, la práctica totalidad de los presidentes autonómicos. Pero como digo, ya no solo no hemos podido alcanzar un acuerdo, ni tan siquiera un simple compromiso político. Y contabas, Luis, que el asunto de los menores inmigrantes no acompañados era de mucha preocupación para el presidente canario, Fernando Clavijo, que no ha encontrado respaldo unánime en esta cita. Es por ello por lo que ha celebrado ese auto del Tribunal Supremo que conocimos ayer y que obliga al Gobierno a hacerse cargo de 1.000 menores que han solicitado asilo a riesgo de que sufra medidas coercitivas por parte del Alto Tribunal. Pues bien, este auto judicial ha sido celebrado también por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que también está hablando en estos instantes y que sufre también esa delicada situación con su sistema colapsado, no solo por la llegada de inmigrantes mayores, sino también por menores inmigrantes no acompañados. La acogida en todo el territorio nacional de menores migrantes no acompañados, además de valorarlo positivamente, he pedido que se actúe de manera ágil y rápida para que se aplique lo antes posible este Real Decreto Ley. En eso he coincidido con el presidente de Canarias. Sin duda, en torno a esta conferencia GER hoy la actualidad, como les estamos contando, y también las críticas, porque no han visto con buenos ojos los socios de Pedro Sánchez que haya venido a Barcelona a celebrar allí esta conferencia de presidentes. Van a escuchar a Isaac Albert porque carga contra el Gobierno y también contra Isabel Díaz Ayuso. El Partido Socialista nos trae una cimera de presidentes a Barcelona que no sirve para nada, que no aporta ninguna solución. Aparte, hemos asistido a una payasada de la presidenta de la Comunidad de Madrid que demuestra que este es un Estado que no entiende de la diversidad real de sus componentes, del Estado en sí mismo, y que no aporta nada, ninguna solución a los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Al margen de la conferencia, protagonista también de esta jornada, la crónica judicial. Atención a las últimas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, porque Cándido Conde Pumpido ha participado hoy en unas jornadas jurídicas en Sarria, en Lugo. Allí ha asegurado que los miembros del Constitucional están recibiendo presiones mientras tramitan resoluciones como las de la amnistía. Ha llegado a decir Conde Pumpido, sin sonrojarse, que se les llega a decir lo que tienen que hacer antes incluso de deliberar, aunque sostiene que las presiones no están teniendo su efecto. Declaraciones sorprendentes cuando todos ustedes que nos siguen saben que están ultimando ese borrador de la amnistía, como ha dictado el Gobierno, para contentar a sus socios separatistas. Nuestro trabajo es verdaderamente difícil. Tenemos que controlar al Poder Legislativo, que representa al conjunto de la sociedad española, y tenemos que controlarlo resolviendo problemas políticos con argumentos jurídicos. Y a veces pues no se comprende bien que nosotros solamente podemos actuar en función de los límites que establece la propia Constitución, pero que no podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden. Y eso significa que en ocasiones ya nos quieren decir, antes de que podamos deliberar, lo que tenemos que hacer, pero nosotros lo llevamos con impavidez. Esto en el día en el que el Supremo se ha declarado incompetente en la demanda del juez jubilado Manuel García Castellón contra Ione Belarra por llamarle corrupto. Ha esgrimido el Alto Tribunal que la competencia para resolver esta demanda de protección del derecho al honor corresponde a los juzgados de primera instancia, a los que pide que se dirija ahora Manuel García Castellón, dado que Belarra, dice, no realizó estas declaraciones en el ejercicio de su cargo de diputada, sino en redes sociales como ciudadana. Una decisión contra la que hace unos minutos ha cargado también la secretaria general de Podemos, porque Belarra ha acusado al Alto Tribunal de atropello. Dice que le están negando su inviolabilidad parlamentaria. Así lo ha escrito en la red social X, donde ha acusado al Supremo de haberse quitado de encima la señalada demanda y añadido, lo llaman justicia porque reaccionarismo era muy largo. Más titulares, porque también hemos conocido hoy que la juez que investiga, Alberto González Amador, por presunta corrupción en los negocios, ha citado como investigada a la mujer del presidente de Quirón Prevención. La magistrada toma esta decisión con la vista puesta en determinar si se pagó una supuesta comisión encubierta de $500.000 euros por la compra de una sociedad que carecía de actividad y patrimonio. Así consta en la diligencia en la que cita a la mujer del presidente de Quirón Prevención como investigada el próximo 19 de junio a instancias de la acusación popular que ostentan, como saben, el PSOE y Más Madrid. El pasado 10 de abril, el novio de Isabel Díaz Ayuso ya aportó documentación a la magistrada sobre los ingresos obtenidos de Quirón Prevención, negando que los hubiera ocultado a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda. Y me vas a dejar un sonido más, Luis, en lo económico. Te quiero contar lo que ha dicho el líder de la patronal, Antonio Garamendi, que está muy enfadado con Yolanda Díaz. Ya sabéis que ella no es capaz de llegar a un acuerdo para recortar la jornada laboral, pues ahora le va a hincar el diente al control del registro horario en las empresas. Y esto tampoco gusta a Antonio Garamendi.
yo no lo entiendo. Es decir, si no le vale el diálogo social, si no le vale luego el tripartito, porque luego le llama diálogo social a lo que no es, si no le vale el Parlamento, ahora va la siguiente, pues vamos a ver lo que es. Pero yo insisto, nosotros no lo compartiremos y creo que las formas tampoco son las tal. Y en cualquier caso, y lo digo a toda sociedad, me parece bastante increíble que siempre la culpa la tienen los empresarios. Somos unos esclavistas y yo creo que, sinceramente, el mundo de la empresa en este país demuestra habitualmente y permanentemente otras cosas. Te puedo aportar dos cosas más, para que veas que yo también contribuyo, como en los informativos, a que la información sea lo más complementada. Y en Casa Herrero, aquí los dos equipos mano a mano. En fin, correcto. Bueno, pues me están llegando ya bastantes noticias de que ha habido un rifirrafe bastante notable entre varios presidentes autonómicos, incluido Emiliano García Paje, por los pactos del gobierno con Junts. Así que ya verás cómo esta tarde, ahora cuando salgas a la redacción encontrarás algún sonido interesante. Y luego no te voy a hacer la puñalada de pícaro de preguntarte cómo va Alcaraz. No lo hagas porque no lo he visto. Te lo puedo contar. Hemos perdido el primer set. Y estábamos bastante bien encarados en el segundo, pero hemos llegado al tie-break. Tie-break que de momento tiene buena pinta para Carlos Alcaraz porque vamos ganando 5-1. Ya sabes que para ganar el tie-break tienes que llegar a 7 con diferencia de 2. O sea que en principio el segundo set parece que pinta bien para el español, pero hasta el rabo todo esto. Bueno, nosotros confiamos. En Casa de Herrero es Radio.